Hola, buen día. Buen día. Gracias a Dios por un nuevo día. Gracias a Dios por una nueva oportunidad. Gracias a Dios por permitirnos transitar una nueva escala, una nueva etapa de crecimiento. Gracias a Dios por un nuevo día. Gracias a Dios por una nueva oportunidad. Gracias a Dios porque cada mañana son nuevas sus misericordias. Gracias a mi Señor Jesús por revelarme, a Dios por revelarme su nombre. Gracias a mi Señor Jesús por mostrarse en mi vida. Gracias a mi Señor Jesús por ser fiel a su palabra. Gracias a mi Señor Jesús por amarme, por entregar su vida por mí. Gracias por todo lo que me da, gracias por todo lo que hace en mí. Gracias por todo lo que hace a través de mí. Dándole gracias a Dios y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela. Dándole gracias a Dios y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire. Dándole gracias a Dios y honrando a mis pastores. Mi pastor Moisés Olivares, el presbítero. Dándole gracias a Dios por su amistad. Dándole gracias a Dios por su enseñanza. Dándole gracias a Dios por todo lo que me muestra. Dándole gracias a Dios por su confianza. Dándole gracias a Dios por haberme traído a esta congregación. Dándole gracias a Dios y honrando a mi pastor José Olivares, el patriarca. Dándole gracias a Dios por haberme aceptado y adoptado como un hijo espiritual. Dándole gracias a Dios por su sabiduría, por su paciencia. Dándole gracias a Dios por su enseñanza. Dándole gracias a Dios por su confianza. Dándole gracias a Dios por mi casa, por mi vida, por mi esposa, por mi familia, por mi hijo, por todo lo que tengo y por todo lo que no tengo. Dándole gracias a Dios porque yo reconozco que Él tiene el control total de mi vida. Dándole gracias a Dios por su revelación. Bueno, vamos a continuar con el ciclo de enseñanzas que hemos venido desarrollando. En esta ocasión nos toca exponer sobre el tema de la salvación, el juicio del Calvario. Dice la palabra que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. Toca en Colosenses 3:17. En honor a esa palabra, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a proceder. Esto es la salvación, el juicio del Calvario. Gloria a Dios. La muerte entró en el mundo por medio de la caída del hombre. Aquí se hace referencia a la muerte espiritual, que separa al hombre de Dios. Tomemos en cuenta que la muerte física es el resultado, es la consecuencia de la muerte espiritual. Después que morimos espiritualmente, lo que llega después de la muerte espiritual es la muerte física. Gloria a Dios. Aquí se hace referencia a la muerte espiritual para que separa al hombre de Dios. La muerte espiritual, el juicio, la muerte entró al mundo por medio de la caída del hombre. Aquí se hace referencia a la muerte espiritual que separa al hombre de Dios. Entró por medio del pecado al principio, entró por medio del pecado al principio. Y ha seguido haciéndolo desde entonces, por el pecado. La muerte, el hombre ahora vive en su propia concupiscencia, vive según sus propias ideas humanistas. No tiene
el hombre como tal no tenemos un freno, no tenemos unos valores morales, un código de valores éticos, no. El hombre ya no tiene freno, el hombre ya no tiene una ética, el hombre ya no tiene una moral. Gloria a Dios. Entró por medio del pecado al principio y ha seguido haciéndolo desde entonces a través del pecado. La muerte siempre llega a través del pecado. La muerte espiritual primeramente. Luego, subyacentemente, llega la muerte física. Fijémonos en lo que nos dice Romanos 5:12 sobre este asunto. Vamos a leerlo. Romanos 5:12. Gloria a Dios. Ajá. En el nombre de Jesús. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto es, la muerte entró al mundo por el pecado de Adán, donde él era el representante de la naturaleza humana. Y el pecado, o la bendición o la maldición, entran por la cabeza. Por eso es que nuestra cabeza en otro tiempo era Adán. Nuestra cabeza, el representante de la naturaleza humana, del nacimiento del hombre, del nacimiento físico del hombre era Adán. Y bueno, a través del tiempo fue que en esta ocasión venimos a estudiar las consecuencias de haber nacido no solo de Adán. O sea, morimos a la naturaleza adámica o la naturaleza almática y nacemos o resucitamos en una naturaleza espiritual, porque nacemos nuevamente, es de Cristo. Nos bautizamos en el nombre de Jesús y nos hacemos partícipes de su muerte, pero también de su resurrección. Gloria a Dios. Adán pecó e introdujo el pecado en el mundo. Segundo, que la muerte entró en el mundo a través del pecado. La muerte es el resultado invariable del pecado. Y finalmente, que como consecuencia la muerte se extendió a todos los hombres. La muerte se extendió a todos los hombres. ¿Por qué? Porque, como le dije hace un momento, el pecado, la bendición o la maldición, entra por la cabeza. Gloria a Dios. La muerte se extendió a todos los hombres, porque todos los hombres pecaron, porque pecó nuestra cabeza, pecó Adán. La muerte no se extendió o pasó a los hombres simplemente, no pasó a los hombres simplemente, sino que literalmente pasó por todos los hombres. Literalmente todos los hombres cometimos la transgresión de Adán, porque la cabeza espiritual de la humanidad era Adán. Gloria a Dios. En ese momento era Adán. La muerte impregna el espíritu, el alma y el cuerpo de todos los hombres. No hay ninguna parte de un ser humano por la que no haya pasado. Por eso es indispensable que el hombre reciba la vida de Dios. Que el hombre, a través del bautismo, muera su carne y viva o resucite en el Espíritu. Gloria a Dios. En el bautismo, en el nombre del Señor Jesús,
es lo que representa el bautismo. La muerte a lo físico y la resurrección en el espíritu. Gloria a Dios. Y la ascensión en gloria. Gloria a Dios. La salvación no puede llegar por ninguna reforma humana, porque la muerte es irreparable. El pecado tiene que ser juzgado antes de que pueda haber rescate de la muerte. O sea, es necesario que el pecado reciba juicio antes de que Dios pueda rescatarnos de la muerte. Gloria a Dios. Todo el pecado y todo el juicio por el pecado de la humanidad tuvo lugar en la carne del Señor Jesucristo. En la carne del Señor Jesús. Gloria a Dios. El pecado tiene que ser juzgado antes de que pueda haber rescate de la muerte para los hombres. Cristo nos rescató de la muerte. Pero antes de todo eso, hubo un juicio. Y el juicio del Calvario, recayó sobre la humanidad del Señor Jesús. Gloria a Dios. Dios como tal. Tomando en cuenta que no había ningún alma que estuviese capacitada para entregarse en expiación por la humanidad. Solamente Dios como tal vino, asumió el cuerpo de hombre para poder expiar los pecados. Asumió un cuerpo de carne para poder expiar los pecados de la carne. Gloria a Dios. Dios como tal se despojó de Jehová se despojó de su gloria y vino a la tierra en el nombre de Jesús. Vino en el nombre de Jesús, ¿por qué? Porque Jesús significa Salvador y vino a salvar y a recuperar todo lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? La comunión con Dios y el dominio de la tierra bajo Dios, que es lo que en este tiempo intenta el Señor Jesús a través de usted y a través de mí, para poder reinstaurar el reino de los cielos y el reino celestial en la tierra. El orden correcto de la vida es necesario que sea implantado en la tierra a través de usted y a través de mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto es exactamente lo que ha hecho la salvación de Jesús. Gloria a Dios. El pecado tiene que ser juzgado antes de que pueda haber rescate de la muerte para los hombres. O sea, el juicio del Calvario, el pecado, el Señor Jesús pagó el precio del pecado en la cruz del Calvario. Esto es exactamente lo que ha hecho la salvación del Señor Jesús. Nos salvó de muerte a vida, el sacrificio del Señor Jesús. El hombre que peca debe morir. Esto está anunciado en la Biblia. Gloria a Dios. Ningún animal ni ningún ángel puede sufrir el castigo del pecado en lugar del hombre. Gloria a Dios. Nadie, ningún otro ser, ni ningún animal, ni ningún ángel puede sufrir el castigo del pecado en lugar del hombre. Esta travesía y este precio debió haberlo pagado, debió pagarlo solamente el hombre. Por eso es que no había un hombre en capacidad de pagar tal precio. Y Dios en su misericordia se despojó de su gloria y vino a la tierra para morir por nuestro pecado, para pagar ese precio por nosotros, para rescatarnos, para sacarnos, para librarnos de los brazos de la muerte. Gloria a Dios. Es la naturaleza del hombre que peca. Es la naturaleza del hombre la que peca, el alma. Por eso es que el hombre debe morir, es el que debe morir. Solamente lo humano puede expiar lo humano.
solamente lo humano puede expiar lo humano, o solamente lo humano puede pagar el precio por lo humano. Pero como el pecado está en su humanidad, la muerte del mismo hombre no puede expiar. O sea, no es que yo cometí transgresión y voy a morir por mi pecado. No. Escuchemos esto. La muerte del mismo hombre no puede expiar. No puede expiar por su pecado. O sea, que yo me equivoqué, yo debo morir. No. No es así. El Señor Jesús vino a tomar la naturaleza del hombre para poder ser juzgado. Gloria a Dios. En lugar de la humanidad. En el lugar de la humanidad. Él en lugar de la humanidad. Gloria a Dios. O sea, debíamos ser rescatados, vinimos a ser rescatados vicariamente. ¿Por qué? Porque la carne que pagó el precio era una carne inmaculada, una carne que no había cometido pecado y pagó el precio por todos los pecados. Gloria a Dios. Ajá. Debía ser juzgado él, vino a ser juzgado él, el Señor Jesús, en lugar de la humanidad. No corrompida por el pecado, su santa naturaleza humana pudo de este modo expiar por la humanidad pecadora por medio de la muerte. Vino y pagó el precio por nosotros hasta la muerte. Gloria a Dios. Sufrió como sustituto, murió como sustituto, sufrió todo el castigo por el pecado y ofreció su vida como rescate por muchos. Gloria a Dios, porque como su muerte, como era el mismo Dios y tenía un alto valor, un altísimo valor, el sacrificio de vicario de su carne, entonces pudo pagar el precio, no solamente por el pecado de unos cuantos, no, sino por el pecado de toda la humanidad. Gloria a Dios. Usted se imagina el peso del pecado que aconteció para que el Señor Jesús pudiese pagar tal precio. Debe haber sido un precio altísimo. Gloria a Dios, y un sufrimiento demasiado fuerte en el nombre de Jesús. Como consecuencia, todo el que cree en Él ya no será juzgado. Juan 5:24, vamos a buscarlo. Juan 5:24. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gracias, Señor Jesús, por regalarme la vida, Señor. Gracias por tu sacrificio. Gracias por pagar el precio que me correspondía pagar a mí, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Cuando el Verbo se hizo carne, así como la acción de un hombre, Adán, representa la acción de toda la humanidad, la de un hombre, Cristo, representa la obra de todos. Gloria a Dios. Nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza física, de la cual el primer Adán era representante de toda la humanidad, cometió transgresión porque nuestro representante, Adán como tal, en sus inicios, pecó deliberadamente y nos contaminó, y entonces pasamos a muerte y debíamos cancelar
ese precio si queríamos continuar con la vida, si queríamos mejorar nuestra vida. Gloria a Dios. Y como ningún hombre, ningún ser humano fue capaz de reunir los requisitos para expiar nuestro pecado, entonces el mismo Dios vino y se despojó de su gloria, y vino a la tierra para pagar tal precio. Gloria a Dios. Entonces los que somos bautizados en el nombre de Jesús nacemos nuevamente, pero nacemos en lo espiritual, porque nuestro primer nacimiento fue carnal, para hacernos físicos, pero nuestro segundo nacimiento es espiritual. Y el que nace del Señor, el que se bautiza en el nombre del Señor Jesús, nace espiritualmente, muere en su carne para resucitar en espíritu. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos que ver lo que completa. Tenemos que ver lo completa que es la obra de Cristo antes de poder comprender lo que es la redención. ¿Por qué el pecado de un hombre, Adán, es juzgado como el pecado de todos los hombres pasados y presentes? Adán es la cabeza de la humanidad, de la que han venido al mundo, todos los que hemos venido al mundo, todos los demás hombres. De una forma similar, la obediencia de un hombre, Cristo, se hace justicia de muchos, pasados y presentes, puesto que Cristo constituye la cabeza de una nueva humanidad, de un nuevo nacimiento. Como le dije anteriormente, morimos a la carne y vivimos en el espíritu, con un cuerpo o con un vehículo físico, pero vivimos espiritualmente. Gloria a Dios. Porque somos almas vivientes, pero lo que va a tomar el control de nuestra vida es el espíritu que había muerto en el primer Adán. Nacemos nuevamente o somos regenerados espiritualmente. Gloria a Dios. La cabeza de una nueva humanidad originada por un nuevo nacimiento. Hebreos 7 puede ilustrar este punto. Hebreos 7 habla de sacerdocio de Leví y el sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio de Leví pertenecía al sacerdocio de la carne y el sacerdocio de Melquisedec pertenece al sacerdocio espiritual. Por eso es que el sacerdocio de Melquisedec es mejor y es más poderoso que el sacerdocio de Leví. Gloria a Dios. Para demostrar que el sacerdocio de Melquisedec es mayor que el sacerdocio de Leví. El escritor recuerda a sus lectores que una vez que Abraham ofreció un diezmo a Melquisedec, recibió una bendición de él. Y por eso concluye que la bendición y la ofrenda del diezmo de Abraham eran de Leví. ¿Cómo? Porque él, Leví, aún estaba en los lomos de su antepasado Abraham. Gloria a Dios. Leví todavía pertenecía a la dispensación mosaica cuando Melquisedec le conoció. El versículo 10 dice esto. El versículo 10 de Hebreos 7:10. Sabemos que Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Leví. Leví era el bisnieto de Abraham. Cuando Abraham ofreció el diezmo y recibió una bendición, Leví aún no había nacido, ni siquiera su padre ni su abuelo. No obstante, la Biblia considera que el diezmo y la bendición
son de Leví. Son de Leví, ¿por qué? Porque en la antigüedad o en la dispensación mosaica, la cabeza era la responsable de hasta 4 generaciones, de la bendición de su familia hasta 4 generaciones. Entonces, vamos a recapitular esto. Sabemos que Abraham engendró a Isaac, la primera generación. Isaac a Jacob, la segunda generación. Y Jacob a Leví, la tercera, no. La primera generación fue Abraham. La segunda fue Isaac. La tercera fue Jacob. Y la cuarta fue Leví. Y en la antigüedad o en la dispensación mosaica, la bendición o la maldición entraba por la cabeza, hasta 4 generaciones. Gloria a Dios. Por eso es que el diezmo, la ofrenda de Abraham, se le atribuye a Leví. Porque Leví era el bisnieto de Abraham. O sea, 4 generaciones después de Abraham. Gloria a Dios. Puesto que Abraham es inferior a Melquisedec, Leví también es de menor importancia que Melquisedec. Este hecho puede ayudarnos a comprender por qué se interpreta el pecado de Adán como el pecado de todos los hombres. Gloria a Dios. Y por qué se considera la sentencia hecha sobre Cristo como la sentencia sobre todos los hombres. Es simplemente porque cuando Adán pecó, todos los hombres estaban sobre sus lomos. Escuchemos esto con atención. Es simplemente porque cuando Adán pecó, todos los hombres estaban sobre los lomos de Adán. Adán era el representante de todos los hombres. De la misma manera, cuando Cristo fue juzgado, todos los que serán regenerados estaban presentes en Cristo. Todos los que fuimos bautizados en el nombre de Jesús, morimos y sufrimos la muerte expiatoria del Señor Jesús. Gloria a Dios. O sea que nuestros pecados ya fueron pagados a través de la muerte expiatoria del Señor Jesús. Por eso se considera la sentencia de Cristo como la sentencia de ellos. Y todos los que han creído en Cristo ya no serán juzgados. Gloria a Dios. Como la humanidad tiene que ser juzgada, el Hijo de Dios, el hombre, Jesucristo como hombre, sufrió en su espíritu, alma y cuerpo la muerte expiatoria sobre la cruz por los pecados del mundo. Gloria a Dios. Examinemos primero su sufrimiento físico. El hombre peca por medio del cuerpo y en el cuerpo disfruta el placer temporal del pecado. En consecuencia, el cuerpo tiene que ser destinatario del castigo. Porque el alma peca, pero peca a través del cuerpo. Entonces el cuerpo como tal debía ser destinatario del castigo, destinatario del sufrimiento. Debía pagar un precio. ¿Quién puede sondear los sufrimientos físicos del Señor Jesús en la cruz? ¿Cuánto sufrió el Señor Jesús en la cruz? ¿Quién puede medir ese hecho? Nadie. Porque tratemos de imaginar a un hombre superando todo lo que superó el Señor Jesús. No puede, ningún hombre puede. Solamente Dios se despojó de su gloria y vino a cumplir esa tarea. No había nadie que tuviera la capacidad y la fortaleza para soportar eso. Gloria a Dios. ¿Acaso los sufrimientos de Cristo en el cuerpo no están claramente predichos en los textos mesiánicos? No se había anunciado a través de los profetas todo lo que iba a acontecer en la humanidad del Señor Jesús. Estaba profetizado. Me han traspasado las manos y los pies. En el Salmo 22:16 dice eso. El profeta Zacarías llamó la atención sobre el que ha sido traspasado.
12:10 del libro de Zacarías. Sus manos, sus pies, su frente, su costado, su corazón, todos fueron traspasados por los hombres y traspasados por la humanidad pecadora. O sea, por los hombres y en honor a los hombres. O sea, para pagar el precio por el pecado de los hombres. Gloria a Dios, de la humanidad pecadora. Y traspasados para la humanidad pecadora. Traspasados para pagar el precio por nosotros. Muchas fueron sus heridas. Y mucho le subió la fiebre. Porque el peso de todo el cuerpo colgado en la cruz, sin ningún apoyo, su sangre no podía circular libremente. Pasó mucha sed y por eso gritó: la lengua se me pega de la boca. Como tenía sed, me dieron a beber vinagre. Gloria a Dios. Eso queda en el Salmo 22:15 y el Salmo 69:21. Las manos tienen que ser clavadas porque se van tras el pecado. La boca tiene que sufrir porque se complace en pecar. Los pies tienen que ser traspasados porque pecan a gusto. La frente tiene que ser coronada con una corona de espinas porque también quiere pecar. Todo el cuerpo humano tenía que sufrir. Se cumplió en el cuerpo del Señor Jesús. Todo lo que deberíamos sufrir nosotros fue pagado vicariamente por el Señor Jesús. Gloria a Dios. De esta manera sufrió físicamente hasta la muerte. Estaba en su mano librarse de estos sufrimientos, pero voluntariamente. Dios pudo haberse librado de todo esto, pero voluntariamente ofreció su cuerpo para soportar todas las insondables, todas las inmedibles pruebas y dolores, sin acobardarse ni un momento. Todo eso lo sufrió el Señor Jesús, fue por amor de nosotros, para poder salvarnos, para poder traernos de muerte a vida. ¿Quién puede, bendito sea Dios, quién puede negar cuánto Dios nos ama? Gloria a Dios. Solamente alguien que no conoce esto. Gloria a Dios. Insondables pruebas y dolores sin acobardarse ni un momento, hasta que supo que ya todo estaba consumado. Juan 19:28 dice esto. Entonces entregó su espíritu. Cuando ya él supo que había pagado, había cancelado la prueba para rescatarnos, entonces fue que entregó su espíritu y murió. Gloria a Dios. No solo su cuerpo, también sufrió su alma. El alma es el órgano de la conciencia de uno mismo. Antes de ser crucificado, Cristo le dieron vino mezclado con mirra, con calmante para mitigar el dolor. Fíjense ustedes esto. Le dieron vino con mirra, que servía como calmante para mitigar el dolor, o sea, como una droga, para que no sufriera tanto físicamente. Pero él lo rechazó, porque no estaba dispuesto a aceptar ningún sedante mismo. No estaba dispuesto a aceptar ningún sedante, sino a ser plenamente consciente del sufrimiento. O sea, porque necesitaba pagar el precio por nosotros. Las almas humanas han disfrutado plenamente del placer de los pecados. Hemos disfrutado plenamente el placer de los pecados. Yo en otro tiempo disfruté del placer de los pecados. Disfruté de la fornicación, del adulterio. El adulterio no mío, sino que otras mujeres le eran infieles a su esposo con mi persona.
Eso era en otro tiempo. Y yo disfruté eso. Mi carne disfrutó eso. Gloria a Dios. Por consiguiente, Jesús iba a soportar en su alma el dolor de estos pecados. Prefirió beber la copa que le dio Dios que la copa que obnubilaría su conciencia, la copa que le estaban dando para drogarlo y para mitigar el dolor. La rechazó porque él necesitaba estar consciente para pagar nuestros pecados. Y eso fue lo que hizo. Qué vergonzoso era el castigo de la cruz. Se utilizaba para ejecutar a los esclavos judíos, a los esclavos huidos. Un esclavo no tiene propiedades ni derechos. Su cuerpo pertenecía a su dueño y en consecuencia podría ser castigado con la cruz más vergonzosa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor Jesús tomó el lugar de un esclavo y fue crucificado. Isaías le llamó el siervo y Pablo dijo que tomó la forma de un esclavo. Sí, vino como un esclavo a rescatarnos, a los que estamos bajo la esclavitud perpetua del pecado y de Satanás, los que estábamos en otro tiempo. Por eso es que fue necesario que usted y yo nos bautizáramos para poder ser libres de la maldición del diablo, que el Señor lo reprende en esta hora en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Necesitamos ser bautizados para hacernos partícipes de la muerte por los pecados del Señor Jesús y pasar de muerte a vida. Gloria a Dios. La salvación es un regalo inmerecido que Dios nos da porque no nos merecíamos. No teníamos méritos ni cómo pagarle a Dios, cómo pagarle a mi Señor Jesús su sacrificio. Somos esclavos de la pasión, del temperamento, de las costumbres del mundo. Éramos esclavos de las pasiones, de nuestro temperamento y de las costumbres del mundo. Gloria a Dios. Por eso es que es necesario que el hombre aprenda a conocerse y aprendamos a controlar nuestras emociones y a alimentar nuestra naturaleza espiritual para que nuestra razón pueda suprimir nuestra emoción, pueda suprimir, detener y hasta erradicar al órgano límbico, al órgano emocional. Gloria a Dios. Estamos a merced del pecado, o estábamos a merced del pecado. Sin embargo, Él murió por nuestra esclavitud y cargó con todo nuestro oprobio, con todo nuestro pecado. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Este tema todavía no ha acabado. En la próxima entrega vamos a hablar de la salvación 2. Gloria a Dios. Que el Señor Jesús continúe bendiciéndonos y continúe ayudándonos. Hasta la próxima entrega.